Hola, Paloma. Hola Paloma, buenas Ay, tardes. Jordi, buenas Hola, tardes, ¿cómo vas? Fatal, muy fatal. Os voy a escribir las preguntas, porque tú mismo, bueno, Jordi, Vale. como tú creas. No sé si ha mejorado, pero bueno. sí, sí, se te ve bien. ¿Qué tal? Encantada, Joaquín y Oriol. Conocer. Igualmente, Paloma, no tenemos el gusto de conocernos. No, Bueno, me presento, soy Joaquín Pascuas, el director de un Family Office de Barcelona. Ahora le comentaba a Oriol, a Jordi ya me conoce, a Oriol. Eh, Muy bien, pues bueno, pues yo me incorporé a Fides en 2007 y fue justo un momento en el que, digamos que la actividad de Fides la redirigimos de inversiones en private equity a más tecnología, ¿no? Empezamos a invertir en tecnología, en startups tecnológicas en 2008. Fides forma parte de un grupo más grande, que es un family office que incluye parte inmobiliaria, parte financiera y luego lo que llamamos inversiones alternativas, todo lo que es no es cotizado, que es lo que yo llevo, y es Fides Capital. El grupo se llama Perennius, la cabecera. Y bueno, pues desde 2007 hasta ahora, la verdad es que hemos aprendido mucho, hemos cometido errores, hemos evolucionado y hemos cambiado, por supuesto, nuestra estrategia de inversión de lo que pensábamos inicialmente que tenía sentido para nosotros a lo que creemos que ahora realmente es donde aportamos valor, ¿no? A las startups tecnológicas. Y básicamente, pues inicialmente invertíamos en fases muy, muy tempranas, incluso en algún PowerPoint, te diría. Eh, Liderábamos rondas y hemos puesto bastante dinero en algunas de las primeras compañías, incluso a veces sin otros inversores financieros y en fases bastante más tempranas, como os decía. Entonces, de ahí lo que hemos aprendido es que nuestro foco o donde creemos que podemos aportar más y que entendemos mejor son negocios B2B, SaaS en general, pero vamos, todo lo que sea más B2B, somos agnósticos a los sectores. Pero sí que nos gustan los proyectos o sectores que sean sinérgicos con otras empresas de cartera y que nosotros podamos aportar, que intentamos, que sabemos dónde están esos proyectos, dónde se están desarrollando para poder intentar ayudarnos. O sea, por ejemplo, temas de biotecnología, pues no haremos directamente, los podemos hacer a lo mejor a través de algún vehículo, pero no nosotros porque no conocemos. Es un ámbito más específico de expertise y no tenemos esas capacidades, con lo cual ahí nunca invertiremos directamente. Y bueno, pues aparte de lo que os contabas, otras características para ubicarnos como inversor, pues dentro de estas ámbito de las preseries A, sí, pero un poco avanzado, ahí es donde nos movemos mejor, invertimos tickets entre 50 y 500 mil euros. Que vamos poniendo en las compañías a medida que evolucionan. Empezamos pues entre 50 y 150 en función de qué situación, en la que situación de madurez esté a nivel comercial y luego vamos poniendo más dinero si lo necesitan. E incluso a veces pues hemos puesto bastante más dinero de los 500.000 euros porque hemos querido seguir acompañando los proyectos. O sea que ahí tenemos quizá más flexibilidad, ¿no? que otros fondos, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde enero de este año nos hemos transformado en sociedad de capital riesgo. Así que bueno, pues ahora ya no somos una SL, somos una SCRSA autogestionada y digamos que no hemos variado prácticamente nuestra estrategia de inversión, seguimos invirtiendo en fases tempranas, a veces hacemos también algo más de growth, si lo vemos interesante, que tengan ya ahorita positivo, pero bueno, sí que tenemos a lo mejor un poco más de eh, eh, rigidez a la hora de tomar decisiones, porque bueno, hay que cumplir una serie de requisitos internos, pero bueno, básicamente es lo que éramos hasta ahora y bueno, pues eso, con muchas ganas ahora en esta siguiente etapa de seguir incorporando startups interesantes a nuestro portfolio, que de hecho pues tenemos ahora mismo en análisis 5 o 6 compañías en fase muy avanzada, o sea que vamos, que mucho trabajo. muy bien. Joaquín, bueno, yo soy Joaquín Pascuas, el director de un Family Office de una de las ramas de la familia Molins, concretamente son 3 ramas y yo represento una de las ramas de la familia Molins, es cartera de inversiones CM. Yo siempre digo que lo de CM con broma no es Cataluña-Madrid, sino que es Centro Molins, para que nadie se lleve a engaño.
Y bueno, nosotros llevamos muchos años invirtiendo en capital riesgo, yo creo que unos veintitantos. Lo que pasa es que hemos pasado también por diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa, nosotros yo creo que empezamos un poco al revés de cómo empieza la gente. Una primera etapa en la que nosotros éramos puros inversores y contratamos un equipo de gestión y creamos una sociedad de capital riesgo, ¿no? Un poco al revés de lo que explicaba Paloma, ¿no? O sea, empezamos por la sociedad de capital riesgo y después, al cabo de unos años, Nosotros también, no he contado esa ¿sí? parte porque ya era Ya. Pues muy nosotros larga, pero también. abandonamos esa estrategia y decidimos invertir y hacerlo de una forma directa a través del Family Office, ¿no? Para involucrarnos un poquito más en la gestión, en el seguimiento de las participadas, ¿no? Y la primera etapa duró como unos 10 años, una cosa así, y esta segunda etapa duró como unos 10 o 12 años, ¿no? Y digo segunda etapa porque ya estamos en la tercera. Nosotros el año pasado decidimos lo que en aquel momento estábamos haciendo una comisión de análisis de proyectos, decidimos pasar a hacer una comisión de seguimiento a los proyectos que teníamos ya, los proyectos que tenemos en cartera, los que no hemos desinvertido aún, pero decidimos dejar de hacer inversiones en startups de forma directa, ¿no? Y hemos cambiado la tesis de inversión hacia lo que serían fondos de private equity, ¿no? El motivo son varios, pero principalmente es que las inversiones en startups ocupan mucho tiempo, tiempo que nosotros no tenemos y representan un porcentaje muy pequeñito de nuestro patrimonio, ¿no? Eh, y también quizá por nuestra tipología de inversores, quizá nos sentimos un poquito más cómodos con este componente de riesgo algo más controlado que sería el private equity, ¿no? Donde seguramente, como digo, nos cuesta lo mismo llevar un fondo de 4 millones que una startup con un ticket de 400.000, ¿no? Y esto es un poco Entonces, en el periplo de estos años, pues yo creo que hemos invertido en la primera SCR invertimos, el portfolio era de 9 participadas, quizá como compañía referente que llamó mucho la atención en aquel momento fue la venta de Bybit a Amazon, ¿eh? Pues hubo alguna más que realmente redondearon ese fondo. Y en esta segunda etapa, en la que hemos invertido creo, 15, 16, no sé exactamente el número de compañías, eh, tuvimos la suerte de hacer 3 exits bastante rápidos, lo cual nos posicionó o nos dio crédito, por decirlo de una forma, ¿no? Para lo que luego vendría, que ahí también tuvimos algunas que nos fueron bastante mal. Y tuvimos la suerte de hacer 3 exits que fueron un e-commerce que fue Belvitus en su día, otro e-commerce que fue Naturitas, y después la tercera salida fue la de Inflight, ¿no? Esto, pues bueno, les digo, nos fue muy bien. Después, desafortunadamente, vinieron algunas que no fueron tan bien. Tenemos también 3 o 4 fallidas. Y en este momento tenemos un portfolio vivo de 7 o 8 participadas. Algunas que van muy bien, otras que van regular y otras que van mal. O sea, esto es un poco la vida de capital riesgo, ¿no? Y desde hace un par de años, pues hemos empezado a invertir en fondos. Inicialmente hicimos algún fondo de venture, pero principalmente ahora nos estamos focalizando en fondos de private equity, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos sería un poquito la historia de nuestro family office en el capital riesgo. Muy bien. Uriol, tú. Muy bien, Jordi. Pues gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Uriol Cortada, soy el director de un family office más joven que el histórico Molins. Y aquí, pues, como ha contado Paloma también, que ha llevado muchos años, nosotros llevamos relativamente poco, llevamos 4 o 5 años operando en el sector. El family office nuestro se constituyó a raíz de una venta de una compañía industrial, con lo cual hemos estado los últimos tiempos construyendo toda nuestra cartera. Seguramente luego hablaremos un poco más de diversificación y de cómo estructuramos cada uno un poco nuestro portfolio, pero en general, desde un buen inicio hubo la visión de hacer cosas en inversiones de capital
y ahí sí que nosotros las hemos ido acometiendo de manera bastante directa, ¿no? Invirtiendo directamente en compañías con perfiles de riesgo y madurez un poco diferentes. Quizá no hemos tenido una tesis muy fijada, ¿no? Y hemos sido bastante flexibles en analizar los diferentes proyectos que se nos iban poniendo encima de la mesa. Y como bien decía Joaquín, pues unos mejor, otros peor y algunos muy bien, ¿no? Como todo. Al final esto es la vida del inversor y tiene que ver con el riesgo al que le dedicamos esta parte, ¿no? Muy alineado también con la parte de que al final este tipo de inversión representa un porcentaje relativamente pequeño dentro de lo que es la actividad habitual de un family office como el nuestro, donde estamos muy expuestos al real estate y mercados financieros, etcétera. Pero bueno, es una parte que nos gusta, que la hacemos bastante por convicción y donde hemos ido encontrando pues sinergias en general de un proyecto al otro, ¿no? A nivel de tickets creo que estamos bastante alineados también con lo que comentaba Paloma, en torno a estos entre 50 y 500 en diferentes momentos y fases de madurez. Y yo creo que un poquito también la reflexión que apuntaba Joaquín sobre esta pivotación que estáis haciendo, ¿no? Más hacia private equity, pues quizá también nosotros la hemos estado madurando, sobre todo en este último año 23, ¿no? Que ha dado mucho tiempo para pensar porque ha sido un año de inactividad o de una actividad mucho más baja y de verlas venir, ¿no? Que sería el término más coloquial. Yo creo que a todos nos ha dado un poquito que pensar, ¿no? en las posiciones tan binarias que hay a veces con ciertas startups y tal. Y la verdad es que cada vez nos vamos sintiendo más cómodos con proyectos un poquito más en fase de crecimiento, un poco más maduros y donde podamos tener participaciones bastante más significativas, ¿vale? También un poco por convicción y por la forma de ser de la familia que yo represento y el fondo que gestionamos. Nos gusta meternos bastante en lo que es las compañías y estar cerca de los fundadores y de la gestión y apoyarles y acompañarles en todo lo que podemos. Y por esto también es un modelo relativamente poco escalable, ¿no? Entonces es difícil hacer muchas de 50, igual es más fácil hacer 2 de 1.000.000 y estar más encima, ¿no? Pero bueno, un poquito esto es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 4 años. En este momento tenemos 4 o 5 invertidas y probablemente un par más que se van a cerrar en este semestre. Y esta es la cartera que movemos a día de hoy. Muy bien. Os lanzo pregunta al chat porque no puedo. ¿Sí? Muy bien. Quien Diferencias quiera. entre Family Office y Venture, Vamos ¿no? un poco por el mismo orden, si os parece, Adelante. Venga, Paloma. Bueno, pues a ver, diferencias entre Family Office y Venture Capital. Bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia y es que normalmente pues, Family Office invierte su propio capital y el Venture Capital, pues es evidentemente los GPs ponen dinero, pero el grueso del fondo viene de inversores terceros. O sea, es un poco distinto, ¿no? Al final, invertir tu dinero que gestionar dinero de terceros. Y luego, pues también normalmente están más encorsetados a la hora de tomar decisiones de inversión, tienen sus tiempos el periodo de 5 años, los otros 5 para invertir, otros 5 para desinvertir, tienen una estrategia quizá más cerrada, ¿no? De lo que pueden y lo que no pueden hacer. Normalmente los family office, pues al final no deja de ser pues, inversión poco más, no oportunista, porque al final sí que es una estrategia que tienes, pero si surge algo que te pueda encajar fuera, que no esté dentro de tu estrategia, pues también lo puedes considerar y hacer, ¿no? Quizá pues eres más flexible a la hora de tomar decisiones de inversión, dentro de que tienes que mantener unos criterios, porque si no, pues es un poco jaleo, ¿no? Pero siempre puedes tener eso, más flexibilidad. Y luego yo creo que también a la hora de manejar plazos de desinversión, ¿no? Que puedes también esperar quizá un poco más si ves que el proyecto pues, necesita algo más de recorrido, no estar tan tenso, ¿no? A la hora de exigir o de pedir o de tener una necesidad de salida.
Por otro lado, también puede ser que tengas menos recursos, ¿no? Que un venture capital que quizá tiene más bolsillo, ¿no? Para poder acompañar a una startup durante más tiempo. O sea, por eso yo creo que hay, de todas maneras, dentro de los ventures, dentro de los family offices, es que somos también muy distintos. Entonces, Totalmente. yo creo que es conocer, o sea, yo siempre digo a las startups, digo, igual que nosotros, o sea, nosotros os hacemos una due diligence o un análisis, ¿no? Del proyecto, porque si queremos saber dónde vamos a entrar, es que ellos tienen que hacer lo mismo, ¿no? No vale tirar a todos los pájaros del aire, porque cada inversor es un mundo, incluso siendo family office no tenemos nada que ver unos con otros, y cada uno puede encajar mejor en un tipo de proyecto, en una fase o en una proyección de futuro de esa compañía, ¿no? Hay unos que son más agresivos, otros somos menos. Bueno, ahí somos tan distintos todos que así dentro de lo que se me ocurre que sea más puro por la forma, que es casi legal que tiene cada uno de los vehículos, lo demás es que es muy variopinto, la verdad. Pues coincido exactamente con lo que dice Paloma. Yo creo que así como los venture capital sí que entiendo que puede haber más similitudes entre ellos, los family office no conozco todos iguales. O sea, cada uno de su padre y su madre, ¿no? Eh, Quizá yo creo que somos complementarios los family office y los venture capital. Yo creo que cada fase de un proyecto requiere de un inversor. Y como dice Paloma también, yo creo que los emprendedores deberían elegir un poco. Los emprendedores a veces solo buscan dinero y hasta que lo consiguen, y cuando lo consiguen ya les da un poco caso. Pero los emprendedores deberían saber un poco qué inversor necesitan y para qué etapa el proyecto. Porque yo creo que nosotros, por ejemplo, como family office, hemos sido compañeros de viaje muy interesantes en una fase de un proyecto. A lo mejor ha llegado un venture capital y nos hemos descabalgado y le hemos dado paso porque, y a lo mejor nos ha sacado con un secundario, con lo que sea, porque ya requiere de otra, bueno, pues a lo mejor de esa, de esa fuerza del family office que también. Yo creo que los family office somos un poquito más dulces que los venture capital, ¿no? Es decir, van ahí un poquito por esas cláusulas leoninas y un poco ahí apretando duro. Pero yo creo que cada uno tiene su fase, ¿eh? El problema viene cuando en el mismo saco estamos family office, venture capitals y ahí se forma un guirigay y cada uno tiene intereses distintos. Ese es el problema, ¿no? Porque a veces no se tienen que solapar los inversores. Pero lo ideal sería que esto fuese una carrera de relevos, ¿eh? Que quizá en un proyecto inicialmente entrasen los business angels, ¿no? Después entrásemos los family office a dar un poquito ahí de gasolina de energía y después cuando la cosa estuviese tal, a dar tracción total entrase un venture capital, ¿no? Por decir algo, ¿eh? O sea, pero desgraciadamente no siempre se produce esta calidad de relevo, ¿no? Y entonces a veces tenemos que convivir unos con otros bueno, diferencias obviamente las hay, todas las que ha aplicado Paloma y muchas más que se me pueden ocurrir, me refiero. Somos bichos diferentes los family office de los venture capital, ¿no? Y esto es así. Sí. Yo creo que habéis apuntado un tema que es muy importante, que es que los emprendedores piensen qué necesitan, ¿no? Porque al final en algunas cosas les vamos a poder aportar y en otras no. Yo creo que aquí, por ejemplo, y hablo de nuestro caso, para nosotros es muy difícil la multiespecialización, es muy difícil entender de todo, ¿no? Y como intentamos hacer inversiones directas y no nos gusta invertir en aquello que no entendemos y somos capaces de conocer en profundidad, pues esto es más difícil, ¿no? Pero también quizá por dimensión o porque al final, como decíamos, pues es una actividad más de las que hacemos los families, ¿no? No es ni tan solo nuestra principal actividad, ¿no? Este sería un tema. Luego yo creo que también hay un tema más a nivel más profesional de capacidad de scouting de oportunidades, ¿no? Muchas veces nosotros, al menos hablo por nosotros, nos movemos más de una manera más reactiva que proactiva, ¿no? Sí que, por ejemplo, en el caso mío, pues hemos hecho muchas inversiones en el sector deportivo y hemos hecho muchas startups en el ámbito deportivo porque es el que más conocemos y por background de diferentes personas de la familia y mío, pues es donde podemos aportar más y ahí pues nos empiezan a identificar
en estos temas, ¿no? Pero en otros ámbitos, pues seguramente los descartaremos de entrada por el hecho simplemente de no poder profundizar y no conocer, ¿no? Y después hay un tema también un poquito, como decías Joaquín, de las fases, ¿no? Como nos gusta ser un poco relevantes, en según qué fases ya es muy difícil por tickets y por las posiciones que todo el mundo quiere tomar en las compañías o en los proyectos que van madurando, ya es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí. Nosotros en su día establecimos que no invertíamos en fases MUSIC porque queríamos tickets muy pequeños, porque al final nos daba mucho trabajo y no iba a ningún lado. Establecimos un ticket mínimo, recuerdo que en aquel momento eran 200.000 euros, y yo creo que no hemos hecho ninguno menos, vamos, todos han sido mayores. También establecimos un ticket máximo, no sé si era 1 millón en aquel momento, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es mucho más interesante estar en un proyecto de crecimiento donde tienes un ticket mucho más alto y donde de alguna forma puedes aportar más que tener 10 participados donde tienes 50.000 euros, donde al final esto no te lleva a ningún lado, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Pero también es verdad que eso tiene una consecuencia con la fase en la que se invierte. No puedes invertir en fases en MUSIC, tickets muy grandes, ni puedes invertir en fases de capital desarrollo, tickets muy pequeños. O sea, tiene que ir un poco acompasado una cosa con otra, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí está un poco el juego de los equilibrios, ¿no? Pues Jordi nos lanza cuál sería el multiplicador o retorno esperado en la inversión de una startup. Que Paloma. A ver, ¿sigo yo? Sí, seguimos de Sí. momento este orden. A ver, no es que tengamos ahí establecido múltiplo para decidir si invertimos o no, que muchas veces esto, por ejemplo, eso es otra diferencia de los venture capital, que sí que tienen, digamos que más fijado, ¿no? Cuál es el plan, que tengo que multiplicar 10 veces, porque si se me caen tantas compañías, pues justifico el resto con el. Entonces, o sea, nosotros no tenemos eso tan calculado, ¿no? Y miramos más bien deal by deal, pero también un poco relacionado con nuestra forma de invertir, que no nos gustan tanto los proyectos muy agresivos, ¿no? Muy arriesgados, preferimos que sean algo más, quizá de menos crecimiento, pero menos posibilidades de caer. Pues somos realistas, ¿no? Y sabemos que no es difícil que podamos aspirar a un 10 veces en un proyecto. Nos ha pasado, porque hemos tenido retornos mayores, pero hombre, si tenemos una media de cartera, hablo media de cartera de 3 veces, me parece muy buena rentabilidad para este tipo de inversiones. Sí, sí, Lo que pasa que es verdad que a veces se nos van de plazo, entonces ahí la TIR también baja, ¿no? Pero idealmente si conseguimos desinvertir en 7, 8 años en media y con un retorno de 3 veces, pues evidentemente no vamos a dejar de seguir buscando deals con más potencial, pero creemos que ahí estamos cómodos. Yo también firmaba, yo también firmaba con estos retornos y con esas que. A ver, De momento estamos en 2, pues digo, nosotros pero bueno, la última ha sido 3 y pico y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. yo soy un poco más de que el último duro lo gana el otro, ¿eh? Me refiero, ¿qué quiere decir? Nosotros no nos hemos fijado nunca un múltiplo esperado. Sí que es verdad que de alguna forma eh, lo del múltiplo también va en relación con el tiempo, ¿no? La T de tiempo, ¿no? Que tanto importa. Pero eh, también tener una cartera balanceada y decir, pues mira, mejor este proyecto asume más riesgo, te puedes esperar que por 3, 4, por 5, por 6. Y otro proyecto a lo mejor que dices que es más tranquilo, que sabes que a lo mejor no vas a poder conseguir más de un por dos, incluso. Pero esto hace que también un poco tenga menos riesgo. Con lo cual, nosotros hemos invertido en algún proyecto en los que sabíamos que no iba a ser un proyecto explosivo muy cañero, muy arriesgado, pero apostábamos un poquito más por ese nivel de riesgo más moderado. Entonces, nunca nos hemos planteado un múltiplo
fijo, es decir, pues no, si no tiene un múltiplo de entrada, porque después al final el múltiplo será el que será, me refiero, todos, el papel lo aguanta todo, pero esto es un binomio rentabilidad-riesgo, me refiero. Sí. Contra más impuestos, más le pides un proyecto, más riesgos vas a asumir. Entonces, más posibilidades de que se te queden los proyectos hay. Entonces, nosotros nunca nos hemos fijado un múltiplo concreto, ¿no? Yo para añadir algo diferente o que ha salido un poquito, pero yo creo que sí que también estoy de acuerdo en que no tenemos fijado unos múltiplos, hombre, los estándares del sector es, ¿no? Por 10 que decías, pues OE, ¿no? O sea, si lo consiguiéramos, pues fantástico, pero al final la realidad nos lleva a cifras más cercanas al 3 que al 10, ¿no? Aún así, yo creo que un poco la obsesión y por un motivo que salía antes y es que aquí en los families no jugamos con el dinero de unos inversores, sino que jugamos con el dinero de la familia, en este caso, ¿no? Yo creo que intentamos todos cubrir mucho el downside, ¿no? O sea, más que el upside sea muy alto, que está muy bien y ojalá los proyectos vayan de fábula. El downside es la parte donde yo creo que nos volcamos todos, ¿no? Y por eso cuando Joaquín decía de moderar riesgo, ¿no? Y dices, ¿y en un por dos vale la pena meterse en un por dos? Bueno, pues seguramente sí, pues porque seguramente ahí te cubres que ya sabes que ahí no vas a perder, ¿no? Y vas a ganar más o vas a ganar menos. Al final, el hecho de invertir en una parte de los recursos del family en capital riesgo es para diversificar sobre otras inversiones que ya son más, de por sí son más seguras y en general con rentabilidades más bajas, con lo cual todo aquello que tenga TIRS por encima del 15-20%, pues ya suena atractivo, ¿no? Que son TIRS que con productos mucho más seguros pues es más difícil, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un poco es este balance en no pasarnos en querer ganar mucho, pero sobre todo ir a buscar el no perder. Que esto es como todo, ¿eh? Como en deporte, el no perder muchas veces, si vas a no perder, acabas perdiendo. O sea, hay que ir a ganar siempre, pero ya me entendéis un poco lo que me refiero. A ver, Bueno, yo había lanzado otra pregunta, me parece, ¿no? sí. ¿De qué forma los emprendedores os pueden contactar? ¿Es un mundo más opaco el mundo del family office para el emprendedor? Hombre, pues seguramente, claro que sí. Es opaco hasta para mí, por ejemplo, que soy family office, sé que hay muchos family office que no conozco. O sea que entiendo que sí, que será más complicado. Es cierto que ya somos muchos los que estamos, digamos que online, ¿no? Y bueno, y me presentes en eventos, en mesas como estas, hablando de nuestras casas y eso al final pues supongo que es una tendencia, ¿no? que irá creciendo. Pero sí que es cierto que al final volvemos a lo mismo, es que somos diferentes tipos de inversores y quizá los family office pues efectivamente no es su actividad principal, no se dedican a esto, no es como los fondos que es que tienen necesidad de encontrar muchos deals, de generar muchos deals para luego seleccionar, tener una amplia selección, ¿no? de entre ellos para ver cuál tiene sentido, ¿no? O sea, son un poco diferentes los modelos de inversión. Desde luego a nosotros lo que mejor nos funciona, y eso, empezamos yendo a foros, porque como decía también Joaquín al principio, pues tienes que conocer este mundo cuando arrancas y conocer a gente, hacer amigos, como digo yo, es lo más importante, ¿no? Que te identifiquen como en lo que estás invirtiendo, ¿no? Para que al final te puedan llegar los mejores deals. Pero yendo muchas veces a eventos, pues a foros, pues tampoco ves muchos proyectos, pero probablemente muchos tampoco tengan que ver con lo que tú haces, ¿no? Entonces, para nosotros realmente lo que nos funciona mejor son los referidos, lo que llega de otros inversores, de otros emprendedores nuestros, con los que sean de cartera o ex emprendedores o de otros emprendedores que te conocen, pero que te han hecho lo que hablábamos antes, una mini due diligence de lo que haces, ¿no? Y de en qué estás invirtiendo, porque al final es muy trabajoso, ¿no? El decir, o sea, el que te lleguen muchas oportunidades que no puedes dar abasto para contestar, porque además es que no encajan ni siquiera con tu estrategia. Entonces yo diría que lo que mejor funciona es analiza, estudia
mira a ver qué necesitas, ¿no? En qué fase estás y qué inversores te pueden ayudar mejor. Y dirígete a ellos digamos, de una manera personal, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué crees que sé que es un trabajo y nunca tienen tiempo los emprendedores, pero al final te estás casando con un inversor para muchos años y yo creo que es uno de los trabajos más importantes que tienes que hacer, saber con quién vas a estar vinculado, ¿no? Mucho tiempo. Y pues no sé, se me ocurren un montón de cosas más, pero es que yo creo que al final eso es clave, ¿no? Sí, al final, cuando llevas unos años, los emprendedores te encuentran, ¿eh? O sea, me refiero, al principio cuesta un poquito más que te encuentren, encontrar oportunidades de inversión, pero una vez que llevas unos años y, como dices, el boca a oreja, las referencias, según te dice, cuando has estado en varios proyectos, pues los propios inversores de esos proyectos pasan que reciben oportunidades, pues vete a hablar con este family office. Nosotros la verdad es que en esta segunda fase no hemos tenido problemas a ver, es verdad que hemos hecho una labor de ir a muchos foros de inversión, de estar en contacto con muchas, pues no sé, en el caso de Barcelona con ESABE, Barcelona Activa, con IES, me refiero, QS, bueno, un montón de casas, ¿no? Pero después ya el boca a oreja te llegan proyectos, sobre todo cuando ya tienes una cartera de no sé cuántos proyectos y has estado en no sé cuántos cap tables, pues en el fondo ya los emprendedores te vienen a buscar, ¿no? Y los emprendedores muchas veces eligen, al inversor, que sería un poco lo que dice Paloma, que es que lo que debería ser, ¿no? A nosotros nos ha pasado que en algún proyecto pues los inversores nos han elegido como inversor frente a mejor a otros que dicen, bueno, ¿y por qué me han elegido a mí, no? Pues a lo mejor porque había estado en un proyecto que era un e-commerce y que había salido bien y todo, pues si yo tengo que hacer un camino que este ya lo he hecho, pues igual voy a verlo, ¿no? Que algo aprenderé. Bueno, y otras veces nos ha pasado al revés, nos hemos quedado en el banquillo porque han elegido a otros y porque tenían una especialidad, ¿no? Como decía, antes decía alguno de vosotros. Nosotros, por ejemplo, hay proyectos en los que no invertiremos nunca. Como decía Oriol, en los que no entendemos, en los que no tenemos ninguna sinergia, en los que a mí me llega un proyecto de bio. Es que cuando me quiera enterar, ese proyecto ya no existe. O me llega un proyecto de energías renovables y digo, pues sí que hay un montón de fondos de energías renovables especializados. Es que yo no voy a poder aportar ahí nada, ¿no? Entonces, o incluso a lo mejor un proyecto muy de tech, ¿no? De alguna una tecnología pura donde a lo mejor me supera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos aquí nuestro hueco y nosotros tenemos que hacer, pero los emprendedores también tienen que buscar un poco al inversor más adecuado, cosa que no hacen, ¿eh? También te digo, los inversores buscan dinero y cuando lo consiguen se olvidan del inversor. Pero bueno, esto es así. Sí, Y los últimos años cada vez más, porque aparte el dinero ha sido tan necesario con estas burbujas que hemos creado en todo este ecosistema, que es que hablamos de rondas y rondas y rondas y nos olvidamos de cosas más, más, más principales, ¿no? sí. Nada, muy alineado con lo que decís. Al final, yo creo que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Igual que los family office no compramos productos inmobiliarios por idealista, no invertimos tampoco en startups que no sabemos de dónde vienen ni, ¿no? O sea, la puerta fría yo creo que es bastante difícil en general, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos un family, al menos como nosotros, ¿no? Que me llame Jordi Altimira un día y me diga, Uri, tengo una que en esta tenéis que entrar, porque es que os va a ir muy bien, os vais a entender muy bien, con el fundador lo conozco y vais a conectar y podéis ser socios para tiempo, ¿no? Y este es el modelo que yo creo que nos gusta y nos encaja y ahí las cosas siempre fluyen, ¿no? Muchas veces a mí me sabe hasta mal a veces la sensación de poder hacer perder el tiempo a quien sea, ¿no? Que a veces pues te llegan cosas, te las quieres mirar, te las miras un poco, pero ya ves que no tienes un background ahí, no entiendes exactamente el proyecto o la situación o por qué te llega a ti, ¿no? Y
y ahí yo creo que cuesta un poco más, ¿no? Y en general también he visto varias preguntas ahora en el chat de muchos de vosotros que preguntáis sobre los families y más en las fases muy iniciales, ¿no? Pre-seed. Yo hablo por nosotros, pero yo creo que ahí nos cuesta bastante en general. O sea, yo creo que en general los families apostar a un PowerPoint es algo que casi yo diría que por convicción personal y manera de hacer las cosas no nos lo creemos, no es nuestro juego, ¿no? Esto es más para inversores, pues más business angels o, como decía Joaquín. Yo creo que a nosotros nos gusta invertir en, yo siempre digo, buenos proyectos y buenos equipos o buenas personas, ¿no? Entonces ya la cosa tiene que empezar a funcionar un poco y te la tienes que creer, entender y creer, y ahí puede ser más interesante, ¿no? Y sobre todo, que también ya ha salido, cuando viene apalancado por gente de confianza, pues porque ya está en el proyecto o porque aquello de vas, inviertes tú, invierto yo, pues esto también pasa, ¿no? Porque al final nos genera un clima donde tiene sentido entrar y estar. Al final no vas a estar meses, vas a estar años, ¿no? En la compañía, con lo cual... Nosotros invertíamos al principio en fases muy tempranas, como os he dicho, y efectivamente es algo que no suele encajar en una estrategia de un family office y nos dimos cuenta pues, a base de equivocarnos, básicamente. Pero no por nada, sino porque no es que sean proyectos malos, al revés, de los que invertimos, pues prácticamente hemos desinvertido en todos, pero y bien, ¿no? Bueno, alguno obviamente ha caído, pero es que efectivamente tiene unas necesidades que no encajan con la estrategia de un family office. Es distinto, ¿no? Buscamos cosas diferentes y entonces, bueno, eso pues, también lo ha comentado Joaquín, cada inversor normalmente tiene una fase en la que se siente cómodo y en la que puede aportar más y en la que digamos que tiene más encaje, ¿no? Con el proyecto y con el emprendedor y luego pues a partir de ahí, antes o después hay otros inversores que tienen encaje y ya está, no pasa nada y es la vida. Y a veces a nosotros se nos ha pasado, porque de repente veíamos que era fase temprana y decimos, uy, aquí todavía no, y en la siguiente ronda ya está fuera. Digo, jo, qué pena, ¿no? Y hemos perdido ahí una oportunidad. Sí, sí, Porque o que te diga un proyecto y dices, ostras, yo no lo veo para mí, pero seguro que es un proyecto bueno, o sea, seguramente será otro inversor, que, o sea, yo siempre digo que no hay proyectos buenos o malos, sino que a lo mejor para mí ese proyecto no nos encaja en nuestra estrategia de inversión, pero otros emprendedores, perdón, otros inversores, pues puede ser el proyecto que les encaje. Entonces, Sí, sí. las fases es... Y también la gente tiene que entender que decimos que no muchísimas veces, ¿no? Decimos que no cientos de veces y alguna es que sí, ¿no? Pero que forma parte del juego, ¿no? así Vale, mismo. pues oye, vamos a la pregunta de Jordi. Frente a la caída de inversión privada en el 2023, ¿cuál ha sido vuestro posicionamiento? ¿Cómo veis el contexto macro en 2024 y la inversión en los diferentes activos? A ver, pues nosotros la verdad es que en 2023 hemos invertido bastante. Lo que pasa que ha sido más, o sea, hemos hecho 3 inversiones nuevas, pero mucho ha sido en cartera. O sea, es verdad que hemos apoyado a empresas en cartera que no iban mal, no ha sido por reflotarlas porque fueran mal, sino todo lo contrario, porque queríamos aprovechar el momento. Pero o sea, ha sido así. Luego también teníamos capital calls de algunos fondos en los que invertimos. También había alguna pregunta por ahí que hablaba de si invertimos en otros fondos. Nosotros sí lo hacemos. Diversificamos, de hecho, por ahí. O sea, invertimos en fondos que pueden estar en otras fases en las que nosotros no llegamos, en otros sectores que no llegamos o en otras geografías en las que tampoco podemos atender. Y, o sea que sí que hemos seguido invirtiendo en 2023. Hemos visto oportunidades. Yo creo que ahora ya se habla menos y nos gusta, porque es nuestro estilo de inversión. O sea, no tanto de crecimiento a cualquier precio, sino ya buscando rentabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso al final va encajando más en nuestras tesis. También ha habido ajuste de valoraciones que ayuda, porque ha habido un momento en que estaban completamente desmadradas.
De hecho, todavía algunas cosas nos encontramos por ahí que, bueno, esto nos ha enterado, ¿no?, de lo que está pasando. Correcto. Pero bueno, que yo creo que ha habido algo de ajuste y ahora la verdad es que estos proyectos que decía al principio que estamos analizando, pues son fases diferentes, unos bastante más growth y otros más early, pero me gusta el discurso que escucho, o sea, el discurso y el plan, ¿no?, que te cuentan qué quieren hacer y yo creo que se han, pues eso, un poco estabilizado necesidades con financiación, ¿no? Y dentro de ser algo más sostenibles en general. Y yo creo que hay gente que ha aprendido no digo todo el mundo, pero sí, ha aprendido a saber realmente lo que tiene entre manos y cómo tiene, digamos que vendérselo entre comillas a los inversores, ¿no? Y qué es lo que creo que cómo se debe hacer crecer un negocio. Creo que, o sea, mi sensación es que ahora las conversaciones, yo me siento más cómoda, ¿no?, hablando con algunos emprendedores y pensando en entrar en las compañías de lo que se va a hacer, ¿no?, más que hace 3 años o 2 años. Con respecto a la pregunta que planteaba Jordi, nosotros hicimos algún follow-on en el 2023 de una compañía en la que estábamos ya, por diferentes motivos, ¿eh? Algunas sí que tuvimos que acompañar porque no estábamos bien y otras no fue ese el problema. Y no hemos hecho inversiones nuevas en 2023, pero no hemos hecho inversiones nuevas porque nosotros estábamos en pleno proceso de cambio de estrategia y seguimos hecho muchas inversiones en fondos hemos destinado un importe significativo en fondos de private equity, ¿no? Por ese cambio de tesis de inversión, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que decía Paloma, durante unos años han estado las valoraciones completamente desorbitadas. Yo creo que esto es uno de los problemas por los cuales también nos han cerrado rondas posteriores en este momento, porque la marca de agua está muy arriba y cuando realmente una compañía necesitaba una ronda, pues no se planteaba una ronda, una valoración ajustada al momento actual y seguían un poco con la valoración de la última ronda. La valoración de la última ronda es una valoración que ya para mí no existía, ¿no? Y esto ha hecho que muchas compañías sufrieran por no coger nuevas rondas, por no entrar en una dinámica más de decir, oye, al final el dinero hace falta para hacer crecer el negocio, pues si el negocio va a crecer, que entre esta valoración o que entre esta valoración, es un tema de más o menos dilución, me refiero, pero no dejemos de hacer una cosa porque sí hace falta, ¿no? Y ahí, bueno, pues el tema de las valoraciones ha jugado un papel en los últimos años, yo creo, un poco penalizante, ¿no? Por otra parte, hay 20.000 fondos buscando capital. O sea, aparte de los proyectos, es que hay 20.000 fondos haciendo fundraising para levantar dinero. Entonces, bueno, pues me imagino que les está costando también, ¿eh? Les está costando. Yo creo que se tiene que normalizar un poco todo y volverán a haber inversiones de una forma más razonables. Eh, eh, Como decía antes, depende del inversor, pues hay gente que invertirá con un PowerPoint y hay gente pues, que seguiremos sin invertir con un PowerPoint, ¿no? Pero yo creo que las perspectivas para el año 2024 no tienen que ser malas. Quizá lo derivo más a la segunda parte del 2024, ¿no? Ahora estamos un poco aún saliendo de esta resaca, pero bueno, siempre hacemos muchas cosas. Bueno, yo también muy de acuerdo. Totalmente verdad el tema de las valoraciones. Yo creo que ha habido un desajuste. En general ha pasado bastante en todos los mercados, pero ha habido bastante un desajuste de expectativas en los últimos años, ¿no? Desde en el 22 vimos cómo se empezaba a pinchar toda la burbuja, que como decía Joaquín, a nivel de capital riesgo, ¿no? Pero luego también una desaceleración en general del mercado de inversión en general, ¿no? Pues por la subida de tipo, pues al final es lo que se buscaba, ¿no? A nivel macroeconómico y es lo que ha pasado en cierta medida.
pero sí que nosotros, por ejemplo, hemos dejado de hacer varias inversiones en el 23 por un tema de valoraciones y de no ver que la gente toca de pies en el suelo, ¿no? Que comprendemos que es parte del juego antidilutivo, pero a veces cuando hay que hacer el ejercicio de entender en qué momento está la compañía y si hay que hacer las cosas de una determinada manera para, para conseguir el capital o para seguir adelante con el proyecto, ¿no? Y este equilibrio yo creo que demasiadas veces no ha estado equilibrado en el último año, ¿no? Igual que mis compañeros, pues no hemos hecho inversiones nuevas en el 23, hemos hecho también algún follow como tocaba. Alguno no, en alguno ya lo hemos visto que no iba la cosa bien y no hemos decidido continuar y más por esta gestión de expectativas, ¿no? Porque a veces las cosas pueden ir bien o mal, pero ves que la gente pues se arremanga, ¿no? No sé si se dice en castellano se arremanga, pero ya me entendéis. Y toca pues jugar con otras valoraciones o con otras circunstancias y en algunos casos ves que es un poco lo de los músicos del Titanic, ¿no? Que los emprendedores a veces no son conscientes de cómo está el barco y siguen tocando y aquello que es que se va hundiendo entonces yo creo que en este juego de expectativas se va reposicionando todo y nos tiene que invitar a que del 24 en adelante pues tengamos un modelo más tradicional, yo diría, ¿no? Más de tocar de pies en el suelo y de hacer negocios más como toda la vida, ¿no? Entendiendo que en el capital riesgo pues hay unas variables que están ahí, pero hacer las cosas un poco más aterrizadas. Venga, la última, para cerrar, ¿por qué pensáis que los family office en España invierten menos en startups o en fondos de capital riesgo en comparación a otros países europeos? Está buena también. Pues, a ver, no sé, es que yo creo que aquí acabamos invirtiendo en startups por parte de los family office, yo creo, igual por distintos motivos, no sé, en nuestro caso está muy relacionado con el interés por parte de uno de los socios en lo que es todo tecnología. Entonces, a partir de ahí, pues hemos construido el equipo, etcétera, pero yo creo que probablemente en muchos casos los family office se centran mucho en su core business y es difícil, digamos, entender o sea, este tipo de negocio y lo normal es que a lo mejor se haga algo de forma oportunista, no salga bien y entonces eso pues no genera, digamos, el confort suficiente dentro de una familia pues, que quiere efectivamente preservar patrimonio y a lo mejor pues hace que no se continúe, ¿no? Por esa línea. Aquí en España hay mucho family office vinculado al tema real estate o inmobiliario, que bueno, pues es un sector que pesa mucho, ¿no? Dentro de la cartera. Entonces, salir a hacer otras cosas, pues a veces no es obvio. También es verdad que todo lo que es startups, pues es algo que está cogiendo ahora mucho impulso, pero hace unos años no lo era tanto. Entonces, también es algo que a lo mejor, bueno, pues puede que eso también vas escuchando, ¿no? Otra gente que está haciendo otros family offices, haciendo otras cosas y te vas escuchando, ¿no? Y te puedes meter, ¿no? Poquito a poco, pero yo creo que no es obvio salir de un negocio tradicional y meterte a hacer inversiones en startups. No es, vamos, yo es que ni lo recomiendo porque te puedes meter unas castañas, como no sea a lo mejor que tengas a alguien que conozca y que o sea, fichar a alguien que te pueda asesorar o no sé, me parece que yo creo que es algo que depende también mucho de la madurez, ¿no? Y de cómo se va percibiendo la inversión en startups y que será parte de puede ser una parte de una cartera diversificada, pero me cuesta mucho o sea, pensar que los family office en general lo valoren como una línea de actividad. Inversión directa, a lo mejor lo que comenta Joaquín de la inversión a través de fondos tenga más sentido, ¿no? Porque al final es una manera de entrar, de conocer el sector
y deber a partir de ahí ir adquiriendo ciertos expertise que eventualmente pues bueno, puedas hacerlo tú directamente, pero lo veo complicado. Nosotros es que es verdad que era tecnología, por un lado, yo venía al mundo del private equity anteriormente, o sea, es algo digamos que en la casa, y había otra persona también que luego se marchó, que también estaba dentro de private, o sea, había hecho private equity, entonces es algo que parecía algo familiar, pero no lo veo obvio. En Europa, pues no lo sé, a lo mejor tienen más tradición o montan equipos específicos dentro del family office, pero yo creo que aquí vamos por otra, ¿no? Entonces, estoy por otra forma de invertir. Sí. Sí, sí, yo no tengo datos concretos para poder opinar de otros países europeos en cuanto a la inversión en startup, no los tengo, pero como dice Paloma, no es obvio que un family office tenga como actividad principal invertir en startups. Yo creo que al revés. Lo más normal es que inviertan quizá o diversifiquen un poco en capital riesgo a través de fondos, ¿no? Y terminen igual. Yo he de decir que nuestro camino fue completamente al revés, ¿eh? No fue el lógico, ¿eh? Pero pues lo hicimos al revés. Invertimos primero en un vehículo y después terminamos haciendo inversión directa, ¿no? Eh, pero no es obvio, me refiero. Efectivamente, esto lleva un trabajo descomunal y, bueno, o hay un componente dentro de la familia muy claramente de diversificación, o hay alguien que de alguna forma apoye un poco este, esta, esta rama, o invertir directamente en startups no es lo habitual. Lo habitual sería pasar primero por un proceso de aprendizaje, que seguramente invertir a través de fondos, coger un expertise y con los años, pues, de alguna forma, involucrarte un poquito más en la gestión e invertir en startups de forma directa. Pero la inversión quizá más lógica de invertir en startups y sobre todo en fases seed sería a través de un fondo, ¿no? Donde seguramente está todo mucho más ordenado, vinculado, ¿no? Con sus pros y sus ventajas, ¿eh? Porque son dos modelos de inversión completamente diferentes. O sea, invertir a través de fondos, invertir en startup, tienen ventajas e inconvenientes en ambos sentidos, ¿no? Entonces, pero no tengo información respecto a otros países europeos. Yo añadiría quizá que es probable que haya también, estoy muy de acuerdo en lo que decía de la construcción de las carteras típicas de Family Office aquí en España están muy apalancadas en el ladrillo. Y en nuestro caso también es así. O sea, el 70 al 80% de nuestra cartera está apalancada en el ladrillo porque es una muy buena plaza y de hecho es un mercado muy dinámico y que no deja de captar inversión extranjera, ¿no? Con lo cual, ya que estamos aquí, pues más fácil todavía, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos. Uno es que en general el mercado de Venture Capital en España es mucho menor que en otros países, con lo cual ya nos toca, o sea, el pastel ya es más pequeño, ¿no? Comparado con otras plazas como Londres o otros sitios. Luego creo que hay una componente muy relevante que es fiscal también. Desconozco la fiscalidad en profundidad en otros países, pero aquí tenemos un impuesto que es el apreciado impuesto de patrimonio, sobre el que al final, como apuntaba Paloma, el objetivo de cualquier family office es la preservación de capital para la familia, y con el impuesto de patrimonio las cosas cambian, ¿no? Porque o eres proactivo o tu patrimonio no se preserva, sino que se va disminuyendo, ¿no? Y siempre que no tengas un 5% de una compañía, pues eso tributa de una manera muy relevante. Por lo tanto, ahí muchas veces, justamente por lo que hablábamos antes de las valoraciones, etcétera, es difícil conseguir el 5% de las compañías. O muchas veces es, si no difícil, un requisito del family para entrar en los proyectos, el hecho de tener como mínimo un 5%, ¿no? Con lo cual esto ya sesga muchísimo la cantidad de proyectos, ¿no? Y esto la gente tiene que ser consciente, que los families, si no vamos con estas tesis, no ponemos, porque nadie está dispuesto a invertir en algo que de entrada ya está tributando antes de generar ningún tipo de plusvalía, ¿no? Y yo creo que esto es un tema bastante, son los dos temas. Y luego ya también creo que hay otro elemento, que es que en general los families catalanes o españoles
difícilmente invierten fuera, creo yo. Yo creo que es un mercado más interno, ¿no? Y probablemente esto hace que, bueno, no optemos a otro tipo de oportunidades, ¿no? Ni tampoco muchas veces startups internacionales nos vienen a buscar. No sé si hay una barrera idiomática, no sé si hay una barrera más de tradiciones, pero yo creo que estamos, muy centrados en el mercado interno y el mercado interno tampoco es tan grande. Pues sí. Mm. Vale, pues nada, Gracias. Jordi, licipaína y lo que haga falta y que te Pues mejores. Jordi, que te mejores mucho de esta voz. Sí. Ha sido un placer conversar contigo. Sí, exacto. Y, Ya. y nada, pues gracias por organizar este evento. Y si se ha quedado alguna pregunta, por contestar, pues oye, no sé, si nos la quieres trasladar, pues gustosamente intentaremos contestar, ni que sea por email, me refiero. Porque igual en esta he visto que hay un montón de preguntas aquí que no sé si se han contestado todas, ¿eh? Les sabría mal que alguna pregunta se haya podido ir al tintero. Pues sí, no han tenido oportunidad de entrar nuevas preguntas, o sea que lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias cuídate a todos. mucho. Un abrazo. Gracias, un Hasta placer, luego. Oriol, Adiós. Adiós. Paloma, hasta la próxima. Igualmente, un Igualmente, un placer. placer.